con Jesús. Entonces nosotros vimos que Él vino a rescatar lo que Adán perdió en el huerto, eh, que perdió la vida, la vida eterna, llegó la muerte, bueno, todas esas cosas que Adán perdió, la vida espiritual. Él tuvo que pagarlas, él tuvo que pagar el precio muriendo en el lugar suyo y mío para poder redimirnos de esas tres muertes, ¿no? Entonces, en esta hora voy a compartirles la pantalla para que podamos, a ver, para que podamos continuar entonces con la clase de hoy. Listo. Entonces, bueno, entonces esto es parte del final de la clase anterior, que estábamos hablando de que a qué vino el Señor Jesús, entonces estábamos hablando de que vino a rescatar lo que se había perdido. Entonces lo que se había perdido era la comunión con Dios, se había perdido la vida eterna, la vida en abundancia, se había perdido pues la riqueza, se había perdido, más importante, la comunión con Dios. Entonces Él vino para rescatarnos de todo esto. También, como decía, perdimos la vida, la vida eterna, la vida en abundancia, o sea que nosotros habíamos, ya ganamos y adquirimos el derecho de morir y pasar una eternidad en el infierno. Entonces, el Señor Jesús, con una serie de procedimientos que vimos en la clase anterior, pagó y nos rescató por todos y cada uno de ellos. Entonces, la vida eterna, ¿cómo la pagó el Señor Jesús? Entonces dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Entonces este versículo nos indica, bueno, leamos Juan 2:22, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto, el que creyere la escritura y la palabra de Jesús había dicho. Entonces aquí nos está indicando, nos está mostrando que para poder vencer, para poder pagar esa muerte que le competía a usted y a mí, que era una muerte eterna en el infierno, Él tuvo también que vivirla, Él tuvo que experimentarla. Ese varón experimentaba en quebrantos, como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca. Todas esas cosas nos ayudaron para que nosotros no tuviéramos que ir a ese infierno de fuego ni pasar una eternidad en el infierno. Entonces, bueno, esta fue la parte final de la clase anterior. Y también pues terminamos diciendo que Jesús, el Señor Jesús, fue resucitado por el Padre y por esto nosotros tenemos vida eterna. Entonces es el único hombre que ha estado en el Hades para condenación y que ha salido de allá, que ha resucitado y no habrá otro. El Señor Dios hizo este milagro, hizo esto solamente con el Señor Jesús a causa de su santidad, para que usted y yo pudiéramos heredar la vida eterna, pero no habrá otra persona que pueda hacerlo. Entonces continuamos con nuestra clase de hoy. Continuamos hablando de a qué vino Jesús. Entonces, el Señor Jesús vino a predicar el Evangelio, o sea, a predicar de sí mismo. En Marcos 9:14 dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios. Este versículo nos habla del inicio de, por decirlo así, de su carrera evangelística, o sea, el inicio de su ministerio, cuando el Señor empezó a predicar el Evangelio. En Juan 3:5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces aquí de una vez en este versículo el Señor Jesús nos está indicando el principio, la base para que usted y yo no vayamos al infierno de fuego. Que es necesario que nosotros nazcamos de nuevo, que es necesario que usted y yo nazcamos del agua y del Espíritu. Ya pues en las clases anteriores hemos visto cómo es este procedimiento, nacer del agua, nacer del espíritu, porque de lo contrario no podremos entrar en el reino de los cielos. Entonces, veamos qué es el Evangelio. Entonces, el Evangelio es una persona, un hombre llamado Jesús. Él vino a darse a conocer lo que Él fue, lo que Él dijo, lo que Él hizo, y es diferente a palabra de Dios. Entonces, nosotros muchas veces confundimos la Biblia con el Evangelio.
o los cuatro evangelios los confundimos con el Señor Jesús y resulta que entre los dos hay diferencia. El evangelio es una persona, la persona del Señor Jesús, y la palabra, aún los cuatro evangelios, son la palabra de Dios. Entonces, que tengamos en claro esa parte. El evangelio es una persona y la palabra de Dios es la Biblia, lo que está contenido en esos 66 libros que componen la Biblia. Entonces, la palabra de Dios comprende desde Génesis hasta Apocalipsis. Nosotros sabemos y hemos visto que la Biblia es un libro vivo porque es un libro que no está muerto, a pesar de que han pasado los años, han pasado muchas generaciones, miles de años han pasado sobre la tierra, pero sigue siendo un libro vigente y seguirá siendo vigente. Nosotros tenemos que irnos en el arrebatamiento del Señor, pero la Biblia aún así en la tierra se quedará vigente para dar cumplimiento a todo lo que en ella está escrita. Por eso es un libro vigente, es un libro vivo que no tiene caducidad, va a estar permanente hasta que todo en ella haya sido cumplido. Entonces es un libro que no está muerto. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, de doble filo. Entonces, nosotros podemos ver que la palabra va a dar cumplimiento de sí misma, se va a cumplir a cabalidad y nos habla, en ella está contenido el pasado, el presente y el futuro de la humanidad. Todo está contenido ahí. Una vez se pregunta, ay, pero ¿qué pasará en el futuro? ¿Qué vendrá? ¿Qué? Pues todo está ahí. El presente, lo que estamos viviendo, a pesar de que la Biblia se escribió en un tiempo en el que no había tanta tecnología como ahora, nos podemos dar cuenta que la Biblia aún sigue siendo un libro vigente. No pierde la vigencia a pesar de que ha pasado los años. La palabra de Dios permanece para siempre y la palabra de Dios, la Biblia, es y debe ser nuestro manual de vida y conducta para esta tierra. Entonces, en ella tenemos nosotros que aprender cómo comportarnos, cómo pensar, qué decir, qué hacer. Todo lo podemos sacar de ahí, de la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios debemos reconocer que tiene un solo tema principal. Y este tema principal es el Señor Jesús. Nos presenta a Jesús prometido en el Antiguo Testamento. Nos presenta a Jesús manifestado en los cuatro evangelios y nos presenta a Jesús glorificado ya en el resto de la Biblia, desde empezando desde Hechos de los Apóstoles. Entonces, desde ahí en adelante, Hechos, Romanos, todo hasta Apocalipsis nos presenta a un Señor Jesús manifestado. Ahí ya se llama el Señor Jesucristo. Es lo que nos presenta la Biblia. Entonces tenemos que no olvidar esto. La Biblia el autor principal es el Espíritu Santo. Él es el que la inspiró. Pero el tema principal es el Señor Jesús. El manifestado, el prometido y el glorificado. Ese es el tema principal de las escrituras, el Señor Jesús, porque Él es el Evangelio. La persona de Jesús es finalmente quien nos va a salvar. La palabra de Dios es para esta vida y como manual que debemos seguir para ser buenas personas en esta tierra a través de sus instrucciones para vivir. La palabra de Dios, recordemos que está capacitada para cambiar vidas. ¿Cómo así para cambiar vidas? Sí, hay muchas personas que llegan a la iglesia, que conocen del Señor, que alguien los invitó, entonces la palabra de Dios hace que aquella persona que era borracha ya no sea más un ebrio. Que aquella persona que robaba ya no sea ladrón, que aquella persona que fornicaba, que ya no fornique más, que aquella persona que adulteraba, que tampoco lo vuelva a hacer, porque la palabra de Dios está capacitada para ayudarle a las personas a cambiar su vida, los capacita para esta vida, para que puedan tener una vida enteramente buena, una vida recta, una conducta bien delante de Dios y de las personas. Entonces la palabra de Dios está capacitada para hacernos vivir bien en esta tierra, en esta vida. La palabra de Dios comprende desde Génesis hasta el Apocalipsis, no pierde vigencia, la palabra de Dios permanece siempre y es nuestro manual de vida y conducta. La palabra tiene solo un tema principal y como les decía es el Señor Jesús.
La palabra de Dios nos capacita para esta vida, para que podamos vivir bien, para que podamos estar en santidad, para que, por ejemplo, si nosotros teníamos una mala manera de vivir, a través de la Biblia nosotros podemos ver cómo el Señor es capaz de transformarnos a nosotros. Como tal, el Evangelio, les decía, es un nombre. El Evangelio es un nombre, que es el Señor Jesús. Entonces, la palabra del Evangelio significa literalmente buenas o gratas noticias. En la escritura, la palabra se refiere a las buenas o gratas noticias de parte del Señor Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos del Señor Jesús, estamos hablando de las buenas nuevas de salvación. El Señor Jesús, el que el Padre propició para que usted y yo fuéramos salvos. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Entonces en Lucas 2:10 dice, pero el ángel les dijo, no temáis porque he aquí os doy buenas de gran gozo, que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo del Señor. Entonces aquí nosotros en Lucas comenzamos a ver que las promesas del Señor, todo ese Jesús manifestado que estaba en el Antiguo Testamento, desde aquí se comenzaba a ser vigente. Por tanto, entonces, ¿por qué es importante el Evangelio? Porque el Evangelio es el único mensaje por el cual el hombre puede recibir la salvación. No hay otra persona, no hay otro hombre capaz de salvar, de librar de la condenación del infierno a ninguna persona. No lo hay. Únicamente el Señor Jesús. En Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Entonces aquí en este versículo podemos nosotros sacar algo muy importante para nosotros. Pues primeramente que no nos avergoncemos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, ¿cómo así que el Evangelio es poder de Dios de salvación? Sí, pero tiene un pequeño requisito ahí, y es creer. Si usted y yo tenemos la capacidad de creer que por la vida, muerte y resurrección del Señor Jesús podemos llegar a ser salvos, entonces dice que esto es poder de Dios para salvación de todo el que cree. Primeramente fue otorgada la salvación al judío, pero también al resto del mundo. Dice, por tanto, id por todo el mundo y predicad el evangelio, porque esto no puede ser escondido. Esto, la oportunidad tiene que darse para todas las personas del mundo, para todos. No hay excusa porque una persona no puede llegar al reino de los cielos. En un momento dado se podría decir, no es que hay personas indígenas o hay tribus o hay poblaciones a las que nunca se les dio a conocer a Dios, pero Dios siempre tiene ese poder para poderles llevar a las personas el evangelio. Muchos de ellos, aunque no llegue un misionero por allá, ellos pueden ver el sol, la luna, las estrellas y darse cuenta de que hay un poder mucho más grande que cualquiera otro. Y ahí es donde podrían haber conocido a Dios y creer en Él y buscarle y ver cómo poder dar la salvación, aunque no se les haya predicado. Pero en este caso, en el de nosotros, a nosotros sí nos han predicado, sí nos han mostrado el Señor, sí sabemos cómo ganar la salvación, que tenemos que nacer de nuevo, que tenemos que nacer de agua y de espíritu, que creer en el Evangelio, en la persona del Señor Jesús, que el Espíritu Santo venga a morar en nuestras vidas para salvación. Entonces ya nosotros tenemos ese adelanto, que es un adelanto más que para otras personas. Entonces, ¿por qué es importante el Evangelio? Entonces, Jesús mandó a la iglesia a que predicara el Evangelio y a todo el mundo sin excepciones. Entonces, les dijo, por tanto, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, esa es la tarea que el Señor nos encomienda a usted y a mí. Que vayamos a todas partes. No necesitamos viajar hasta el otro lado. Pues si nos dan la oportunidad, pues gracias a Dios podemos hacerlo. Pero sí nuestra labor, donde quiera que estemos, es compartir y predicar el evangelio a las personas, a todo aquel que necesite, toda persona que necesite saber del evangelio. Entonces esa es nuestra labor, ese es lo que tenemos que hacer, ese es nuestro trabajo, predicar el evangelio, dar a conocer al Señor Jesús. Por eso estamos en esta clase, porque tenemos que conocerlo más a profundidad, para que cuando llegue alguna persona, nosotros tengamos esa autoridad para poderle enseñar a las personas acerca del Señor Jesús, acerca de quién es el Evangelio. Nosotros sabemos que quién es el Señor Jesús, el Hijo de la Virgen María, el Hijo de Dios, el que vino predicando de sí mismo,
el que resucitaba muertos, el que limpiaba leprosos, el que hacía milagros, señales, prodigios. Entonces es de él de quien siempre nosotros tenemos que estar, como decimos acá en Colombia, en la jugada, saber todo acerca de él para poderlo predicar, para poderlo enseñar, para poderlo compartir a toda criatura y a toda persona a quien lo necesite. Bueno, es importante que nosotros podamos conocer al Señor Jesús como el Evangelio. Entonces, ¿por qué, por qué eso? Dice, porque el Evangelio es tan importante que cualquier falsificación de ello resulta en condenación. Recordemos que también la Escritura nos advierte sobre falsos profetas, sobre falsos cristos. Entonces, es importante que cuando nosotros estemos aprendiendo acerca del Señor Jesús, sea conforme a las Escrituras, no sea conforme a lo que dice el pastor o el ministro o el líder, no, sino que todo lo que nos enseñen sea conforme a las Escrituras. Por eso es importante que usted y yo seamos exigentes a la hora de buscar el reino de Dios y su justicia. Que todo lo que nos enseñan, todo sea conforme a las Escrituras. Entonces, el Evangelio es tan importante que cualquier falsificación de ello resulta en condenación. En Gálatas 1:8 dice, pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio contrario al que os he anunciado, sea maldito. Como hemos anunciado antes, también repito ahora, si alguno os anunciara un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema, o sea en maldición. Por eso tenemos nosotros que ser siempre exigentes. No podemos nosotros darnos el lujo de permanecer como si nada cuando nos enseñan algo en la iglesia que es erróneo, que es equívoco, o en cualquier parte, no importa si es una iglesia o si es cualquier lugar, pero sí todo lo que nosotros vayamos a aprender de parte del Señor, tenemos que ser exigentes, que todo sea conforme a la Escritura, que ese evangelio que nosotros estamos aprendiendo sea conforme a las Escrituras, que nosotros podamos ver en él el cumplimiento, que nosotros podamos ver en él que sí está conforme a lo que dice la Biblia. Entonces, por eso les decía, en cuanto al Evangelio y en cuanto a nuestra salvación, tenemos que ser exigentes. No podemos meternos a cualquier lugar. Hay iglesias hoy en día que son iglesias muy bonitas y hacen ahí pues hasta tremendas fiestas y bueno, eso es el show y todo el mundo contento, feliz, y cuando empieza la enseñanza, pues lo que menos se lee es la Biblia, sino que comienzan a compartir las historias del predicador, el chiste, la broma, y no se comparte el Evangelio del Reino. Entonces, estas iglesias muy difícilmente van a hallar la salvación. Entonces, por eso es importante que no nos dejemos falsificar este evangelio, que esto que nosotros hoy estamos aprendiendo no lo olvidemos, no lo quitemos de nuestra mente y nuestro corazón y siempre corroboremos que sea conforme a las escrituras. No nos podemos dejar meter gato por liebre en cuanto a la salvación. Y recordemos que, pues, bueno, a manera de tarea, pues hemos estado aquí estudiando la primera carta de Corintios 15, del 1 al 4. Entonces, yo creo que ya mis hermanitas acá están en capacidad de poderlo recitar. Entonces, la base del Evangelio dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Entonces, es el Evangelio que os he predicado, no cualquier Evangelio, el Evangelio, o sea, el Señor Jesucristo, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, porque el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, este pasaje nos da la base del Evangelio, que consiste en creer en el Señor Jesucristo conforme a las Escrituras. También nos da otro tip importante, que es perseverar en el Evangelio. El primero es que lo recibamos. Dice, además os declaro el Evangelio que os he predicado. Entonces ya nos han predicado, ya nos han compartido el Evangelio, el que ya hemos recibido, en el cual perseveramos. Entonces aquí nos está dando ese otro regalo, esta palabra, que perseveremos.
por el cual asimismo si retenemos, entonces es perseverar y es retener la palabra que nos han predicado, o sea, la palabra de Dios, el evangelio vivo. Si lo hacemos, sois salvos, si no, creíste en vano. Entonces, por eso es que este pasaje es la base para el evangelio, la base para nosotros como cristianos creer en el evangelio. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí. ¿Qué fue lo que recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados, que Él pagó por sus pecados y por los míos, que murió conforme a las Escrituras, que hizo todo lo que las Escrituras estaban diciendo acerca de Él, y por eso Él es el Evangelio, y que fue sepultado y que resucitó. Entonces, otra base fundamental, otro pilar importante del Evangelio es que el Señor Jesús resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Él resucitó, murió, vivió y todo conforme a las Escrituras. No se inventó nada, no hizo nada por fuera de las Escrituras, no hizo nada por fuera de la Biblia, sino que todo lo que estaba profetizado acerca de él fue exacto. Para nosotros la salvación es perfecta, suficiente y completa, no le sobra, no le falta, sino que fue a la medida exacta. Por eso nosotros tenemos que también ser exigentes a la hora de nuestra salvación. Todo conforme a las Escrituras. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿O vamos bien? Vamos bien, pastor. Sí, señor. Ok. Bueno, entonces, continuando con esta base del Evangelio, nosotros podemos ver que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. No fue de cualquier manera. Entonces, su trabajo principal, morir por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Notemos acá que con este pasaje, cuando dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, notemos que el Señor Jesucristo sí era la única persona que tenía que nacer para ir a condenación, tenía que nacer para ir al Hades, tenía que nacer para ir a ser torturado, que le arrancaran su barba, que lo desfiguraran, que fuera una sola llaga de la cabeza a los pies. Entonces Cristo murió por nuestros pecados. Todos esos pecados suyos y míos que habíamos cometido fueron sobre él y tuvo que llevarlos y pagarlos hasta las últimas consecuencias con su propia vida, conforme a las Escrituras. Dice que también que Dios lo resucitó al tercer día y esto también fue conforme a las Escrituras. Y nosotros sabemos que ya había partes en la Escritura donde nos indicaban que Él tenía que morir, pero que al tercer día resucitaría. Todo esto tenía que cumplirse al pie de la letra, conforme a las Escrituras. Aún su nacimiento también tenía que ser conforme a las Escrituras. Él no podía nacer en un hospital, no podía nacer en un hotel, no podía nacer en una casa, tenía que nacer en una pesebrera. No, todo tuvo que ser conforme a las Escrituras. Nada pudo inventarse ni hacerlo al azar, ni por chiripa, ni nada de eso, sino que todo tenía que ser conforme a las Escrituras. Entonces ahí es cuando se delega para nosotros la misión. A veces nosotros decimos, no, pero es que yo no tengo nada que hacer en la vida. No, sí, ya tenemos una misión. ¿Cuál es esa misión? Dice, nuestra misión es continuar con la propagación del Evangelio del Reino. Entonces su misión y la mía está aquí contenida en Marcos 16:15 y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Esa es la misión suya y la misión mía que tenemos hoy en día para nuestra vida, ir y predicar el evangelio. Por eso es que en nosotros debe estar la necesidad de conocer al Señor Jesús, de conocerlo, de leer la escritura, de meditar en ellas, de ver que los milagros que el Señor hizo, porque también es importante que para nosotros donde vayamos a enseñar nos persigan las señales, los milagros, los prodigios, que cuando alguien le pida a usted, hermano o hermana, ore por mí por tal cosa, usted ore y eso sea así. Entonces, que nosotros estemos con ese ahorro ya en lectura, en oración, en ayuno, para que seamos respaldados por el poder de lo alto, ¿sí? Entonces, para que cuando nosotros vayamos a compartir este evangelio, cuando vayamos a predicar este evangelio por todo el mundo, también vayamos con el poder de lo alto, porque ese finalmente será su respaldo. También otro respaldo que nosotros vamos a llevar cuando vayamos a compartir el evangelio del reino es que nosotros conozcamos quién es el autor de nuestra salvación y cómo fue que él lo hizo.
Entonces, por eso es importante que meditemos a qué vino el Señor Jesús, que nosotros sepamos qué fue lo que Él hizo exactamente, cómo lo hizo, para que nosotros aprendamos de ello, para que lo demos a conocer y para que se lo llevemos así cuando vayamos dice que ir por todo el mundo y predicar el evangelio, entonces nosotros aprendamos del maestro, cómo fue que él lo hizo. El Señor ya se encargará después de regalarnos estrategias, de regalarnos cositas, cómo nosotros podemos llevar el evangelio del reino. Yo recuerdo hace unos 20, 25 años cuando Carmelita nos enseñaba, yo no sé si Lady también estuvo ahí, pero Carmelita nos enseñaba con dibujitos y ella llegaba y hacía un circulito, sale la cabeza, un palito hacia abajo, los dos hacia los lados y los dos de abajo y ya esa era una persona. Y no tenían que ser dibujos artísticos, ni dibujos de diseñador, ni logrados por computador, sino que nos daba a entender la necesidad del cambio de corazón, con puros dibujitos, hechos de dibujitos de esos que uno haría cuando estaba en primero, en segundo de primaria. No sé si Lady alcanzó a estar en esa historia de los dibujitos. Pero el Señor le regalaba ese don para podernos compartir el Evangelio del Reino con dibujitos, con cositas que ella hacía, que ella tenía. Entonces, asimismo el Señor, que a cada uno de nosotros, como todos tenemos un ministerio diferente, que a cada uno de nosotros el Señor nos dé esa gracia, esa sabiduría, ese denuedo de ir a compartir este Evangelio del Reino. Que a cada uno nos va a dar diferente medida, pues sí, sí, pero a cada uno conforme a lo que somos cada cual. Si usted es bueno para las computadoras, por ejemplo, pues Dios le va a dar las formas para que pueda compartir el evangelio con las computadoras. Si usted es bueno con los niños o buena con los niños, pues Dios le va a dar ese talento para trabajar con los niños. Si es bueno con las personas mayores, con los adultos o con los jóvenes, pues Dios le va a capacitar para que pueda tener estrategias de cómo llevar este evangelio a toda criatura, que lo prediquemos con todo de nuevo, conforme a las escrituras. Esa es la misión que tenemos hoy en día. Entonces usted ya que se conoce un poquito más, dice, no, pues a mí me va bien con los jóvenes, no, a mí me va bien con los niños, no, a mí me va bien con las personas mayores. Entonces que el Señor sea dándole, agregándole a esa gracia que usted tiene para poder hacer el trabajo. Que si usted tiene de pronto una fábrica, una industria, una empresa, pues que el Señor le permita cómo poder llevar a todos esos empleados, a todos los colaboradores a que conozcan el Evangelio del Reino, a que sean salvos, a que no se pierdan, a que hereden la vida eterna. Entonces esa es nuestra misión, donde quiera que nosotros estemos, donde quiera que el Señor nos ponga, la misión de nosotros es ir y llevar el Evangelio, predicar el Evangelio a toda criatura. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, no quedarnos callados, sino compartir el Evangelio del Reino. Y esto de hecho debe estar también en sus oraciones. Señor, permíteme compartir el Evangelio del Reino aún con mi testimonio, con mi forma de vestirme, con mi forma de actuar, con mi forma de hablar. Con todo eso, permíteme, Señor, compartir el Evangelio del Reino a toda criatura, porque esa es nuestra misión. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos, como creyentes. Ya una vez nosotros habiendo conocido el Evangelio, les voy a compartir aquí estos 7 puntos muy importantes. Ojalá que usted pueda tomar nota para que no los olvide. Lo que debemos hacer con el Evangelio del Reino. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer con el Evangelio del Reino es oírlo. O sea, que alguien nos comparta, que alguien nos invite a la iglesia, que nosotros podamos ver de qué se trata, cómo es, en qué consiste, y todo acerca del Señor Jesús, porque recordemos que el Evangelio es el Señor Jesús. Entonces, lo primero es oír acerca de él, de dónde vino, qué hizo, cómo lo hizo, para qué servía, cómo pensaba, cómo actuaba, de qué manera lo hacía. ¿Sí? Entonces, oír el Evangelio es lo primero que nosotros debemos hacer al momento de conocer el Evangelio. Oírlo es lo primero. Lo segundo es creerlo. Creer en el Evangelio. Muchas personas cuestionan que Jesús pudo caminar por las aguas. Muchas personas cuestionan de que Él pudo convertir el agua en vino. Muchas personas cuestionan que fue capaz de resucitar muertos.
Pero si usted tiene la capacidad de creerlo, entonces cuando usted lo crea ya se convierte en testigo del amor de Dios. Por eso somos testigos. Si usted tiene la capacidad de creerlo, aunque usted no estuvo allá, aunque usted no lo vio, pero lo cree, entonces eso es lo segundo que tenemos que hacer con el evangelio, creerlo. Si está escrito en la palabra de Dios, no tenemos por qué cuestionarlo, no tenemos por qué decir, no, pero ¿cómo hizo? No, si el Señor nos va a dar algo, también nosotros no tenemos por qué cuestionarlo. Simplemente la función de nosotros como cristianos es creerlo, creer en el evangelio, creer que el Señor Jesucristo sí tuvo la capacidad para evitar que usted y yo fuéramos al infierno. Entonces, lo segundo que tenemos que hacer con el evangelio es creerlo. Lo tercero es recibirlo, o sea, mantenerlo. Recordemos que no es aceptar, es recibirlo, porque entre las dos palabras hay diferencia. Es recibirlo, o sea, permitir que otra persona venga a gobernar en mi vida. En este caso, el Señor Jesús. Cuando yo le recibo, le estoy permitiendo que Él venga a gobernar mi vida, que Él sea el Señor y Salvador de mi vida y mantenerlo, porque en un momento dado yo lo podría sacar y decir, no, ya no quiero más, ya no quiero seguir. Y eso indicaría que ya no sería salvo. Por eso debo recibirlo y mantenerlo. Recordemos que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Entonces, es recibirlo, no dejar que él se vaya. Por eso el cuarto paso es retenerlo. No puedo dejarlo ir. Tengo que perseverar en ello. ¿Sí? Ese es el quinto paso, perseverar, 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 insistir. Perseverar es insistir, llevarlo hasta las últimas consecuencias, que alguna persona se acerca y le dice, es que si usted persevera ahí, le va a costar la vida. Pues aunque me cueste la vida, así como nos decía Carmelita, si el Señor me lleva para que me operen y me toca partir con el Señor, pues yo feliz. Así mismo nosotros. Es perseverar, es que aunque nos cueste la vida, aunque tengamos que entregar nuestro último hálito de vida, pero tenemos que perseverar hasta el fin y hacerlo con gozo y con alegría, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces aquí nos está regalando todas las claves: oírlo, creerlo, recibirlo, retenerlo y perseverar en ello. Pero una de las tareas que nosotros tenemos que hacer para compartir con las personas es predicarlo, o sea, anunciarlo, darlo a conocer. Dice que el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Entonces nosotros tenemos no que negarlo, sino que predicarlo, darlo a conocer, permitir a las demás personas que le conozcan, que le busquen. Dice que él entra a donde las personas que le abran su puerta, la puerta de su corazón. Entonces ahí viene el séptimo paso para nosotros, enseñarlo. Nuestra obligación es enseñarlo. No nos podemos quedar callados con este evangelio del reino, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las 7 cosas que hay que hacer con el evangelio? Pues oírlo, creerlo, recibirlo, retenerlo, perseverar en él, predicarlo, enseñarlo, darlo a conocer, es lo que tenemos que hacer. Ese es nuestro objetivo que nosotros debemos tener en cuanto a nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque esto es lo que vino a hacer el Señor Jesús. ¿A qué vino Jesús? Entonces a predicar el Evangelio. ¿Y para qué nos sirve esto? Pues para ser salvos. Entonces por eso tenemos que oírlo, creerlo, recibirlo, mantenerlo, perseverar, predicarlo y enseñarlo. Esa es la importancia que hay para cada uno, para usted y para mí, independientemente cuál sea nuestra profesión, qué es lo que hayamos estudiado, a qué nos dediquemos. En esto tenemos que enfocar nuestra vida, en oírlo, en creerlo, en recibirlo. Todos estos pasos, ustedes se dan cuenta, son importantes y todo esto está en la base del evangelio, para que usted y yo la vivamos, para que aprendamos a vivir de esta manera, para que usted y yo seamos esos embajadores del Señor Dios Todopoderoso en esta tierra. ¿Sí? Otro punto, ¿a cuál vino el Señor Jesús? ¿A qué vino el Señor Jesús? Pues Él vino a ser ejemplo. Él vino a darnos ejemplo. Dice Juan 13:15, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, hagamos de su vida y de la mía este versículo, este pasaje, Juan 13:15, una forma de vida para usted y para mí. Porque el mismo Señor dice, porque ejemplo os he dado. El Señor nos dio ejemplo en todo, en su manera de vivir, de comportarse, aún de vestirse,
de todo nos dio el ejemplo Él, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces el Señor Jesús vino a ser ejemplo para usted y para mí. El ejemplo que Jesús nos dejó es para que nosotros andemos como Él anduvo. ¿Sí? Si nosotros vemos que el Señor Jesús nunca estuvo en fiestas, que si el Señor Jesús nunca estuvo en groserías, que si el Señor Jesús nunca estuvo en borracheras, que si el Señor Jesús nunca celebró, por ejemplo, la Navidad o cosas así, pues dice que Él vino fue a darnos ejemplo y el ejemplo de Él es el que nosotros debemos seguir como creyentes. En Hechos 10:38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para nuestra vida? Necesitamos exactamente lo mismo. Entonces, si el Señor Jesús vino a darnos ejemplo, él vino a darnos ejemplo, pero vino con el poder de lo alto. El Espíritu Santo lo ungió para poder hacer todas esas cosas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si el Espíritu Santo estuvo sobre el Señor Jesús, entonces usted y yo también lo necesitamos. Necesitamos pedirle al Señor, si usted no es bautizado en Espíritu Santo, dígale en su oración, Padre eterno, en el nombre de Jesús, te pido, te ruego, te suplico que seas tú enviando al Señor Jesús, que es el bautizador, que es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego, que lo envíes y que venga sobre mí el Espíritu Santo con poder de lo alto. Para que yo pueda ir a llevar este evangelio con denuedo, con autoridad, con ese poder de lo alto para sanar enfermos, limpiar leprosos, sanar enfermos, resucitar muertos, y dice que aún cosas mayores podemos hacer, que podíamos hacer con ese poder del Espíritu Santo. Entonces, esto tiene que ser para nosotros el primero de los grandes ejemplos del Señor Jesús, que nosotros seamos ungidos por el poder del Espíritu Santo y que como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, entonces nosotros también, que andemos con ese poder de lo alto, sin miedo, sin temor, porque el Señor mismo es el que nos respalda. Por eso Jesús es el camino a seguir, como ejemplo, como modelo para nuestro diario vivir, en obediencia, agradando a Dios. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, cuando nosotros vemos ahí en las escrituras que dice que Él es el camino y la verdad y la vida y que nadie puede ir al Padre sino por Él, es porque Él vino a darnos ejemplo, vino a marcarnos el camino que usted y yo debemos seguir. Digo que viene a darnos ejemplo, cómo vivir, cómo comportarnos, cómo ser obedientes, porque primeramente es la obediencia, que en nosotros haya obediencia, que en nosotros haya ese querer agradar a Dios, ¿sí? Aquí el Señor nos está dando esos consejos, esos pasos que nosotros tenemos que seguir para poder caminar por el camino que es el Señor Jesús, ese camino angosto, ese camino que nos lleva al cielo. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? No, no hay preguntas. Bueno, No, señor pastor. ok. Bueno, entonces continuamos viendo que el Señor Jesús también vino, bueno, estamos hablando de que vino a darnos ejemplo. ¿Y de qué manera nos dio ejemplo? Eh, que como Él ha hecho, también nosotros lo hagamos. El ejemplo que Jesús nos dejó es para que nosotros andemos como Él anduvo. Entonces, que nosotros andemos también así como Él. Pero es importante que nosotros le conozcamos, que nosotros sepamos quién es, qué hacía, cómo pensaba, cómo meditaba, las cosas como él las veía, ¿sí? Entonces, en un momento dado que nosotros podamos actuar también así como él. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo, entonces como dice ahí, que Dios lo ungió con el poder del Espíritu Santo. Entonces, si Él siendo el Señor Jesús, que no tenía pecado, que no tenía mancha, que no tenía nada de que avergonzarse, y aún así necesitó el poder de lo alto, pues cuánto más usted y yo necesitamos de ese poder de lo alto. Que el Señor venga, nos capacite, nos unja, nos muestre. Es importante, bueno, nosotros ya hemos visto en otras clases que el Espíritu Santo tiene tres posiciones con respecto al hombre, que es
para convencerle de pecado, justicia, juicio, sobre, para capacitarlo, para darle el poder de lo alto, y dentro, que es cuando es el símbolo de que la persona ha nacido de nuevo. A veces nosotros, bueno, sí, está bien que nosotros pensemos que cuando el Espíritu Santo está dentro de mí, pues soy una persona salva, y eso está bien, pero necesitamos también que este poder del Espíritu Santo esté también sobre nosotros, ¿sí? Que esté también sobre nosotros, así como en algún momento dado está a nuestro lado para decirnos que eso está bien, que eso está mal, que nos convence de pecado, que lo que estamos haciendo es pecado, que lo que estamos haciendo no le agrada al Señor, que nos retiremos, que nos quitemos, que no pasemos por ahí o que no hagamos este negocio. El Espíritu Santo está pero necesitamos con urgencia que el Espíritu Santo esté sobre nosotros, que nos capacite para toda buena obra, que nos capacite para que podamos llevar este evangelio de nuevo, con todo de nuevo. ¿Sí? Eso es importante porque si aún el Señor Jesús lo necesitó, ¿cuánto más usted y yo lo necesitamos? Entonces, continuamos hablando de que Él vino para ser ejemplo. Entonces, para que una persona tenga un título, debe cumplir algunos requisitos. Debe ganarse los títulos. Así Jesús tuvo que ganarse los títulos que Él tuvo. Por ejemplo, Jesús es el camino de santidad. Entonces, uno de los títulos, bueno, son varios los títulos que tiene el Señor Jesús. Pero entonces, para que cada uno de esos títulos se cumpla, cada título debe tener un requisito. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la persona que es arquitecto, para poder ser arquitecto, el requisito es que tiene que ir a la universidad, tiene que ir a estudiar, estar allá por lo menos unos 6 años estudiando, y finalmente pues le van a dar su diploma que lo acredita como arquitecto. En el caso del Señor Jesús, uno de sus títulos es el que es el camino, camino de santidad. Entonces, para que Jesús llegara a ser camino, tuvo que nacer en santidad. Entonces, para él ser camino de santidad, tuvo que nacer en santidad, o sea, que en él no hubiera la naturaleza pecaminosa, que esa naturaleza pecaminosa viene transmitida por el hombre, ¿sí? Y no por la mujer. Entonces Jesús nació sin pecado y al nacer sin pecado nació salvo. Tenía que permanecer en santidad. Jesús nunca pecó en ninguna cosa durante sus 33 años. Fue el único hombre tentado en todo, incluso por el mismísimo enemigo. Aún así, nunca jamás cometió pecado, ni hubo ni engaño en su boca. No engañó a nadie, no se enojó, porque la Biblia no dice que haya pecado, o sea, se haya enojado o alguna cosa. Si Jesús hubiera pecado en lo más mínimo, se hubiera podido quedar en el Hades y posteriormente lanzado al infierno. Pero fue libre de pecado para poder liberar a los que estaban en esclavitud del pecado. ¿Sí? Entonces, esta parte es importante que nosotros la tengamos bien en claro. Que cómo así que el Señor Jesús nunca tuvo pecado, pero aún así tuvo que ir a la Hades. Sí, porque Él fue en reemplazo, en propiciación para usted y para mí, para que no fuéramos a ese lugar, pero no porque él hubiera cometido algún pecado o alguna falta, sino porque era importante que usted y yo no fuéramos a ese lugar, porque el que llega ahí a ese lugar ya no va a salir de ahí. El único que lo pudo hacer, como les dije al principio de clase, fue el Señor Jesús. Entonces, ese título de camino de santidad, él se lo ganó con una vida en santidad, con una vida sin pecado, con una vida de no engañar a nadie, en lo más mínimo, de no fallarle al Señor en nada, en nada. Entonces, ese título de Jesús el camino de santidad, él se lo ganó con su santidad, porque no le quitó nada a nadie, porque no engañó, porque no robó, porque no mintió, porque no hizo nada indebido. Entonces ese camino de santidad, ese título de Jesús, el camino de santidad, él se lo ganó con su santidad, con su buen comportamiento, con su buen ejemplo. Eso fue lo que el Señor Jesús hizo para ganarse ese título de camino de santidad. Eh, para que, bueno, entonces para que una persona tenga los títulos es necesario que nosotros veamos de qué manera lo hizo. Entonces Jesús es el camino de santidad, dice, y habrá allí calzada y camino, dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino en santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Bueno, esta es una serie de versículos que me recuerdan mucho las clases de Carmelita, porque siempre hablábamos y estudiábamos sobre estos caminos. Y entonces,
al Señor Jesús, al ser ese camino de santidad, dice que habrá allí calzada y camino, o sea, nosotros encontraremos un pasadizo directo hacia el Señor, habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad. Ojo acá, ¿qué necesitamos nosotros para poder recorrer ese camino? Entonces dice que santidad. Es camino de santidad. Dice, no pasará inmundo por él. De ahí la importancia que ha habido en estas clases anteriores de que les he dicho que miremos nosotros ese camino de santidad. Dice que no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Entonces cuando dice que no pasará inmundo por él, o sea, ninguna persona que tenga en sí pecado, ninguna persona que no haya nacido nuevo, ninguna persona que tenga ese corazón pecaminosa, va a poder pasar por ese camino. Pero el que podamos pasar por ese camino, dice que Él estará con nosotros. Entonces Él será el que nos va a acompañar, el Señor nos va a acompañar, el Señor es el que nos va a dar todo esto. Entonces dice que por torpe que sea, dice el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Entonces cuando nosotros nos decidimos por la santidad, cuando nosotros le decimos, Señor, hazme santo, impídeme pecar, impide el pecado en mi vida, Él nos va a acompañar y así comenzaremos nosotros a caminar por ese camino de santidad, porque no pasará ningún inmundo por él, sino que el mismo Señor estará con ellos. Que el que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Entonces, es en eso en lo que nosotros debemos buscar la santidad, porque también recordemos que sin santidad nadie verá a Dios. Eso es importante que nosotros ya nos empecemos a considerar santos y si hay alguna cosa pecaminosa en nuestra vida, la empecemos a sacar, empecemos a orar y pedirle al Señor en que quite toda cosa pecaminosa en nuestras vidas. En que nosotros comencemos a decirle, Señor, quita el pecado de mi vida, no lo permitas en mi vida, hazme una persona santa, una persona que no tiene ninguna mancha, ninguna arruga, ningún pecado, para poder caminar por ese camino que es el Señor Jesús, ese camino en santidad. Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por nuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Vea usted este versículo tan apropiado para su vida y la mía en cuanto a nuestra salvación. Mas ahora que hay sido liberados, o sea, ya hemos sido liberados del pecado y de todas aquellas ataduras que tenía el mundo con nosotros. Y hemos sido hechos siervos de Dios, o sea, somos servidores de Dios, somos sus hijos, somos esa grey del Señor y tenemos por nuestro fruto la santificación. Entonces, en el momento en que nosotros empezamos a ser miembros de la familia de Dios, nuestro fruto es la santificación. ¿Y qué viene después de la santificación? Dice, y como fin, la vida eterna. Entonces, ¿es importante o no que seamos santos? Diría que muy importante que nosotros seamos santos. Por eso es la necesidad que siempre les hablo de que nos escudriñemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra manera de vivir y que si hay algo pecaminoso que nos impide acercarnos a Dios, pues que sea el Señor quitándolo, erradicándolo de nuestra vida, que nosotros podamos ver esos frutos de santificación, porque después de la santificación viene la vida eterna. Pero es necesaria la santificación, porque sin santidad nadie verá al Señor. Por eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, que estemos a cuentas con el Señor, que no haya nada pecaminoso en nuestra vida, que no haya nada que nos ate a este mundo, que nosotros seamos verdaderamente libres, que nosotros podamos andar con toda libertad en nuestro diario vivir. ¿Sí? A veces las personas se vuelven esclavas del trabajo, del dinero, de las cosas, y eso hará que muchas personas se pierdan. Pero nosotros tenemos que buscar en la santificación, la paz, la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, porque detrás de ella va a venir la vida eterna para todos y cada uno de nosotros. Eso es importante que nosotros lo tengamos bien claro. Entonces, también dice, otro de los títulos de Jesús es el camino de perfección. Entonces, Señor Jesús tenía que ser perfeccionado. Vamos a ver de qué manera el Señor Jesús fue perfeccionado. Entonces, para que algo sea perfecto, es necesario que sea probado. Jesús fue llevado al desierto para ser tentado en todo. Entonces, nosotros ya podemos ver ahí en la Biblia, nosotros podemos ver en los evangelios, que el Señor Jesús estuvo 40 días y 40 noches en el desierto.
estuvo en ayuno. Pero al final de estos días, el enemigo se le presentó y le mostró todos los reinos de la tierra, lo tentó con el hambre, con las riquezas, con todo, para que cayera. Así como Adán, Adán también tenía esa misma naturaleza, era perfecto también. Pero vino la tentación y de una vez sucumbió ante ella, de una vez cayó ante ella. Entonces, con un solo pecado, una sola tentación, Adán cayó. Pero veamos que el Señor Jesús fue probado, fue tentado. Dice que tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, para que algo sea perfecto, es necesario que sea probado. El Señor Jesús fue probado en todo y por todos. Entonces, en este caso, nosotros podemos ver uno de esos ejemplos, que fue llevado al desierto y el enemigo lo tentó. ¿Sí? En Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces veamos aquí algo muy importante que está diciendo el Señor para usted y para mí. Si usted y yo queremos ser perfeccionados, entonces ya sabemos que hemos tenido una vida en pecado, que ya hemos pecado, que en algún momento de nuestra vida fuimos embarrados, ensuciados por el pecado, que usted y yo en algún momento decepcionamos a Dios con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestras cosas, con nuestro diario vivir, con nuestra naturaleza pecaminosa. Pero entonces para ser perfeccionados, ¿qué quiere decir esto? Que vendrá la tentación. Vendrá la tentación sobre usted y sobre mí. Pero así como el Señor Jesús, que vino para darnos ejemplo, que Él no sucumbió ante la tentación, que no cayó a la tentación, entonces que el Señor también así mismo nos fortalezca a usted y a mí para que no caigamos en la tentación, porque eso nos va a llevar a ser perfeccionados. Recordemos que el Señor Jesús fue perfeccionado, o ese título de camino perfecto, Él se lo ganó a partir de que fue tentado en todo, pero no cayó en la tentación. ¿Sí? Entonces, así mismo nosotros tenemos que aspirar a caminar por ese camino de perfección. Que aunque venga la tentación, que aunque venga la duda, que aunque venga la amenaza, no vamos a llegar hasta ese momento de caer en el pecado, porque el Señor nos va a fortalecer. Dice que por torpe que seamos, si seguimos ese camino, Él va a estar con nosotros. Entonces, se perfecciona una persona, nosotros seremos también perfeccionados a partir de que van a venir las tentaciones, van a venir las pruebas, van a venir diferentes situaciones. Pero si nosotros podemos superarlas, si nosotros podemos sobrevivir a ellas, pasar sobre ellas, entonces el Señor mismo también nos va a ayudar a hacer camino de perfección, a caminar por ese camino de perfección. ¿Hay alguna duda o alguna pregunta? No, pastor, todo muy claro. Ok. Bueno, entonces, continuando con el Señor Jesús, siendo camino de perfección, entonces fue tentado por los hombres. Entonces, ¿cómo fue tentado por los hombres? Eh, Cuando le preguntaron sobre el tributo al César, también cuando le llevaron a una mujer que había sido encontrada en pecado, fue tentado por el enemigo. Dice que nadie ha sido tentado directamente por el enemigo, o al menos en la Biblia no podemos encontrar así a otra persona, o yo no he escuchado a alguien que me diga que sí se le apareció el mismísimo enemigo y lo tentó, así como el Señor Jesús que le puso todos los reinos de la tierra, que lo tentó por el estómago, que hizo todo lo posible para que él cayera, pero no, en él no fue hallado pecado. Dice que se mantuvo santo a pesar de ser el hombre más tentado. Él se mantuvo santo. Entonces, como Él vino a nosotros para darnos ejemplo, porque recordemos el versículo que para que como yo hice, vosotros también lo hagáis. Pues así como el Señor lo hizo, como el Señor Jesús resistió esa tentación, también nosotros lo hagamos en el momento en que vengan las tentaciones, en el momento en que vengan las tribulaciones, la prueba, todo eso, que nosotros nos mantengamos firmes en ese camino de perfección que es el Señor Jesús. Es importante que nosotros lo tengamos siempre presente en este camino, que nosotros nos mantengamos acá firmes con el Señor, pendientes de su obra, de sus cosas, de lo que hay que hacer. Bueno, no sé si está Carmelita por ahí. Es que no sé, algo dice por acá y no me deja ver a nadie.
pero no sé si está Carmelita por ahí. Sí, sí está Carmelita. Sí está. Carmelita, en estas clases de Jesús del Camino, ¿tendría su merced algo para aportarnos? Me acuerdo cuando la hicimos por allá en el cerro. Eso fue lo único que me Ah, acuerdo. sí, sí, sí. No, sí, Jesús como el camino. Ya le digo, Jesús como el camino. Oh, santo, ayúdenos. No, pastor, ¿me cogiste? No, pues es como hacer algún aporte sobre Jesús el Camino. Pues un aporte es que, por ejemplo, siendo Jesús el camino, Él es el que nos lleva de la esclavitud a la libertad. Jesús es el que nos lleva del odio al amor. Jesús es el todo. Hermanito, no me acuerdo. Perdónenme. O sea, No, yo en muchas este gracias. momento no me acuerdo. Eso, muchas gracias, Carmelita. Ah, sí, Carmelita me hizo acordar de Hermanito ese. Luis, aquí ¿Sí? hay una señora que es de Venezuela y ella quiere que usted la agregue y para como ella se va, entonces que por allá de Venezuela lo oiga. Ah, Entonces claro. al final, tenemos en cuenta. Ah, claro que sí. No, y de hecho también quería pedirle permiso a Carmelita para ponerla ahí en el grupo que tenemos. Y creo que también me falta, la señorita Nicole, pues sí, si me autorizan para ponerlas en el grupo, pues para avisarles cada que hay clase, pues yo les he mandado a ustedes a su WhatsApp Tania, personal el Tania. link de la clase, pero pues sería mejor que la tuviéramos ahí en el grupo para que tengamos pues, bueno, Sí, un solo agrégame, por mensaje. favor. Ok, listo. Pues quería primero pedirles permiso porque pues hoy en día entendemos que es muy cansoncito esto de los grupos de WhatsApp. Y bueno, ahí en los grupos pues solamente hablamos de la clase, les dejo el link para la clase o después les dejo la grabación de la clase y pues intentamos nada más tener ahí. Eh, bueno, pues de pronto las personas que no han entrado a la clase, que aún están en ese grupo, pues me ha tocado sacar algún par de personas que hacían cosas que no estaban conforme al grupo y ya lo sacamos, pero de resto pues no, ahí está todo. Bueno, entonces continuamos acá con este, con este tema de que el Señor Jesús vino para ser ejemplo. Entonces, recapitulando, dice que Él vino para darnos ejemplo, para mostrarnos, para darnos a entender de que sí se puede vivir en ese camino de perfección, que sí se puede vivir en ese camino de santidad, que sí se puede, porque nosotros como humanos muchas veces lo vemos, uy, no, eso es muy difícil, uy, no, es que eso ¿quién se va a mantener así perfecto? No, eso es complicado, ¿no? No, si el Señor Jesús nos está indicando, nos está invitando para que lo hagamos y nos da el Espíritu Santo, pues nos capacita para que lo podamos hacer. Entonces quiere decir que sí podemos llegar a ser perfeccionados, que sí podemos llegar a ser santos. Muchas personas, aún pastores, he escuchado que ellos dicen que no se puede llegar a ser perfecto, que no se puede llegar a ser santo. Pero hoy en día puedo entender que esa es la fe de ellos. Pero yo prefiero creerle a la escritura, prefiero creerle al Señor Jesús que me está diciendo que sí se puede llegar a ese camino de perfección, que sí se puede llegar a ese camino de santidad. Bueno, pues ahora que Carmelita me acordaba de que una vez grabamos, bueno, Carmelita nos grabó un video sobre Jesús el Camino, esto fue hace unos 15 años. Bueno, ahora después de que los agregue al grupo a todos, voy a buscarlo y se los pongo para que ustedes lo vean. Es un video de hace como unos 15 años y yo sé que a Carmelita casi no le gusta eso, pero es bueno recordarlo y darnos de cuenta de que aunque el tiempo pasa, aunque mucha agua pasa por debajo del puente, como decían los abuelos, la palabra de Dios permanece, siempre se mantiene, la palabra de Dios siempre está viva y sigue siendo la misma. Por eso es que es un libro vivo. Por eso es que esta palabra que el Señor nos regala sigue siendo de santidad.
sigue siendo palabra viva y eficaz, ¿sí? Eh, bueno, entonces estábamos diciendo que ¿de qué maneras fue tentado el Señor Jesús? Pues entonces con el tributo al César. Recordemos que llegaron a decirle, ¿es lícito que demos tributo al César o no? Dice que también cuando le llevaron a una mujer que había sido encontrada en pecado, comenzaron a preguntarle, bueno, la ley de Moisés dice esto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Usted qué opina? Entonces ellos todos estaban pendientes en ver a él qué decía o qué hacía para hacerlo caer, para tentarlo, para hacerlo caer en pecado y para así tener bases para que lo tentaran. Entonces, así mismo, muchas personas de pronto en un momento dado van a llegar a tentarnos para ver qué clase de fe tenemos. Ahí tenemos nosotros que ver la importancia de que el Espíritu Santo permanezca con nosotros para que nos dé, nos ayude a caminar por este camino de perfección. ¿Cómo es ese camino de perfección? Pues que nosotros no seamos, que no caigamos ante esa tentación, que no sucumbamos ante ese peligro de la tentación y que ese pecado no nos pueda tocar, que al final del día, todos los días nosotros podamos estar diciéndole, Señor, estoy listo para que cuando vengas por tu iglesia, yo me voy contigo. Pero es necesario que nosotros caminemos por este camino de perfección. Eh, en este camino de perfección, también el Señor Jesús, el mismo Señor Jesús, tenía que ser perfeccionado. Entonces, ¿cómo llegó el Señor Jesús a ser perfecto? Pues porque fue perfeccionado a través de la tentación, tentado en todo y fue hallado perfecto. ¿Cómo así perfecto? Pues que no cayó en la tentación. Fue tentado en todo y por todos, por los hombres, por el estómago, por las condiciones, aún por el clima, por las circunstancias, por el hambre, por todas esas cosas. Él fue tentado, pero dice la Escritura que en ninguna cosa él fue hallado falto. O sea, ninguna cosa pecó. En Salmo 101:6 dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Entonces, ¿qué nos indica esto de la escritura a nosotros? Que dice que el que ande en el camino de la perfección, es que el ser perfectos para usted y para mí no es una opción, debe ser una necesidad porque dice el Señor que este me servirá. Entonces, si nosotros queremos hacer un buen trabajo delante del Señor, tenemos que mantenernos santos, perfectos delante del Señor, para poderle servir con toda solicitud al Señor. Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces aquí la Escritura y el Señor Dios y el Señor Jesús y todos nos están invitando para que usted y yo hallemos la perfección, la busquemos, seamos perfectos. ¿Cómo vamos a llegar a ser perfectos? Pues desechando la tentación, no cayendo en ella, siempre superándola, porque el Señor, a veces nosotros no vamos a poder, pero el Señor es el que nos va a dar la fuerza para poderlo hacer. Que nosotros seamos perfectos, que no caigamos ante la tentación, que seamos santos y perfectos para poder ver y entrar en el reino de los cielos, para poder recorrer ese camino de perfección que es el Señor Jesús. Pero recuerde que en este camino de perfección usted no va a estar solo, porque dice el Señor Jesús que estará con nosotros, que nos acompañará y por torpes que seamos, Él nos va a cuidar, Él siempre va a estar con nosotros. Entonces, no es que nosotros andemos asustados, ay, no, es que esto es pecado, ay, no, es que esto no lo puedo hacer, ay, es que esto no hay que, no, que nosotros estemos confiados y tranquilos que el Señor nos va a guardar de la maldad, del peligro, de todas esas cosas que nos van a pedir que seamos perfectos, el Señor nos va a guardar. Pero sí nosotros tenemos que buscar la perfección, huir de la tentación, de la concupiscencia, del pecado. Dice que porque como vuestro Padre está en los cielos es perfecto, entonces así también nosotros, que seamos perfectos para poder llevar este evangelio con toda perfección. Bueno, cumplirse en las escrituras y el cumplir las escrituras fue algo también que el Señor hizo. Fue bautizado para que se cumplieran las escrituras. Entonces dice que también que él cumplió los 613 mandamientos de la ley de Dios. Dice, ha sido el único hombre que ha cumplido con todos, no con unos cuantos, con todos los mandamientos, los 365 prohibiciones y las 248 cosas que tenía que hacer. Entonces, para el total de esos 613 mandamientos que el Señor Jesús nos indica la escritura que los cumplió todos, 365 eran prohibiciones, o sea, cosas que no podía hacer.
¿sí? Nosotros hoy en día también acá en nuestra vida diaria tenemos prohibiciones. Si salimos a la calle, si vemos un semáforo rojo, quiere decir que no podemos pasar. Y si pasamos esa luz roja, si pasamos ese semáforo en rojo, estaremos cometiendo una infracción. Por lo tanto, la ley nos puede penalizar. O sea que habríamos cometido ahí un pecado. El Señor Jesús tenía 365 prohibiciones, cosas que no se debían hacer, pero también habían 248 cosas que tenía que hacer, ¿sí? Es, por ejemplo, nosotros cuando vayamos a cruzar una calle, que lo hagamos por la cebra, que respetemos las leyes. Hoy en día nos toca que mantener la distancia, que usar el tapabocas, que todas esas cosas son como esas pequeñas leyes o cosas que nos toca hacer para cumplir con los protocolos de la vida diaria. Entonces, así mismo también el Señor Jesús tenía 248 cosas que tenía que hacer, por ejemplo, congregarse, leer, orar, todas esas cosas tenía que él cumplir también. Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Entonces, aquí dice el Señor Jesús que no pensemos que él ha venido para que esas leyes no se cumplieran. No, él dice que ha venido para cumplirlas. Dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces él no vino para pasar por encima de la ley, no vino para pasar por encima de la justicia. A veces nosotros decimos, no, es que Dios me respalda. Pero sí, Dios lo respalda, pero no es para que nosotros queramos con eso quebrantar alguna ley, algún mandamiento. ¿Sí? Sino que el Señor nos ayuda para que las podamos cumplir a cabalidad, para que podamos ser personas con un ejemplo intachable, que nosotros siempre estemos pendientes de que el Señor nos ayude. Lucas 24:44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, aquí el Señor Jesús, para darnos ejemplo, dice que estas son las palabras que Él nos habló, estando aún con nosotros. Entonces dijo que era necesario que se cumpliese toda la escritura, toda la ley de Moisés, Él la tenía que cumplir. Los profetas y los salmos, todo lo que estaba ahí escrito, todos esos 613 mandamientos, Él los cumplió con las prohibiciones y con los mandatos. Él los cumplió, no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. Entonces, si el Señor fue capaz de hacerlo, Él nos está indicando, nos está invitando para que usted y yo también seamos personas capaces de cumplirlas. Bueno, más hermanas, pues el tiempo se pasa como muy rápido, pero bueno, antes de terminar la clase, no sé si de pronto alguna de mis hermanas tenga alguna duda, eh, algo que no se haya entendido de la clase. Si hay alguna duda, pues entonces para que la podamos resolver. Si de pronto algo que no se haya entendido muy bien, lo podamos entender. No hay ninguna duda, pastor. Ok, bueno, ¿se pudo entender esta clase de hoy? Sí, señor. Ok, entonces es importante que nosotros lo tengamos en claro, que tengamos todo bien en claro, que nosotros en esta noche hayamos podido entender de que sí se puede vivir en santidad, de que sí se puede llegar a ser perfeccionados. No tengamos la menor duda de que el Señor nos va a ayudar, que el Señor nos va a capacitar para que lo podamos. A veces en nuestras fuerzas sí vamos a fallar, pero el Señor va a estar ahí. Él dice que nos va a acompañar, que va a estar con nosotros, que no nos preocupemos, que no nos asustemos por todas esas cosas que hay que cumplir. Pero así es el Señor, Él nos va a acompañar y nos va a capacitar. Amén. Amén. Amén, pastor. Bueno, entonces